física. Básicamente es tener muy poco movimiento y si hablamos, por así decirlo, científicamente de gasto energético, se considera una persona sedentaria cuando en sus actividades diarias no gasta más del 10% de energía. Es decir, que está mucho tiempo sentado durante el día, acostado, haciendo poco o nada de ejercicio. Y hay que saber y hay que tener claro que el sedentarismo se considera como uno de los principales factores de riesgo de mortalidad a largo plazo de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Listo, conociendo entonces este término, que seguramente la mayoría de nuestros oyentes sí lo conocía, pero siempre es bueno no generalizar y no suponer. El sedentarismo entonces tiene consecuencias de diferentes maneras. ¿Qué consecuencias están directamente relacionadas con la ausencia de la actividad física en nuestras vidas? Creo que más que hablar de consecuencias por no hacer actividad física, podemos mencionar lo que las personas pueden prevenir y los beneficios que tiene el hacer ejercicio. Aunque a veces las personas quieren hacer ejercicio o en general por temas estéticos, deben saber que la actividad física es una demanda del cuerpo y ayuda enormemente al cuidado de la salud y por supuesto del bienestar. Por ejemplo, el hacer actividad física reduce las posibilidades de desarrollar ansiedad y depresión, contribuye a la prevención y gestión de enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la diabetes. Te otorga mayor longevidad, mejora las habilidades de razonamiento, aprendizaje y juicio. Inclusive da más facilidades para revertir los procesos que son propios del envejecimiento y en fin, podríamos seguir hablando de muchos otros más, porque antes de, como te digo, de hablar de las consecuencias de no hacerlo, los especialistas siempre hablan de prevención, de cómo podemos prevenir las enfermedades. Muy bien. Dentro de este abordaje, porque después sí se mencionan ciertas enfermedades y que tienen que ver no solo con el bienestar físico, sino con el bienestar mental también, y cómo esto puede afectar a poblaciones enteras, a países enteros. Pero entendamos algo que tú citas antes, y es que dices que la nueva pirámide nutricional pone al ejercicio en nuevos parámetros. ¿Esto qué quiere decir? Y la pirámide, evidentemente sabemos, se va actualizando. La pirámide nutricional de antes, y que a todos nos enseñaron en el colegio, tenía como base a todos estos cereales y harinas. Me parece que tú y toda la audiencia sabe de lo que estoy hablando porque es contenidos que nos enseñan ya sea en ciencias naturales o en algún momento del colegio cuando éramos pequeños. Pero esta pirámide, ¿qué pasa? Siempre estuvo mal. De hecho, una de las nutricionistas consultadas para el reportaje nos mencionaba que esta pirámide se elaboró en base a los que los gobiernos en aquel entonces podían cubrir, podían solventar para la sociedad. Por eso se realizó de esa manera. Pero la pirámide nutricional actualizada y de acuerdo a los parámetros de la OMS se pone como base primero a la hidratación, que bueno, son 8 vasos de agua al día que una persona debe tomar. También pone el equilibrio emocional, las técnicas culinarias sanas y por supuesto la actividad física, 60 minutos al día en el cimiento de todo. Y realmente si te pones a pensar tiene mucho sentido porque todo esto que te acabo de mencionar es indispensable para que nuestro cuerpo funcione de manera correcta durante el día y por supuesto a largo plazo. También me parece que el sueño es parte de esos pilares, ¿no? Dentro de la pirámide, dormir, el Sí, dormir bien. el descanso, exacto, 8 horas, un poco más de 8 horas o al menos 8 horas. Ahora sí vamos a la realidad, porque claro, estamos hablando de concepto, luego las consecuencias, y tú me las dijiste, no hablemos de consecuencias, sino de prevención. Luego entendemos entonces que dentro de la pirámide se ha insertado el ejercicio de la actividad física, pero viendo la realidad de cercana, podríamos decir, del ecuatoriano, no se trata necesariamente de que la población no quiera hacer ejercicio. Yo creería que podemos ver dos aristas. Primero es que no toda la población tiene acceso a espacios abiertos para hacer actividad física. Y la segunda es que tampoco hay tiempo. Vivimos en una sociedad súper apurada y el trabajo nos ocupa muchísimas horas, el transporte hacia el trabajo también,
la vida personal tiene demandas y entonces, ¿para qué hora queda el ejercicio? Coméntanos si puedes sobre estos dos aspectos y tal vez si dentro de todo lo que tú estuviste investigando encontraste algo más. La primera, como bien dices, es que las personas, ya sean de bajos o medianos ingresos, principalmente recursos, no tienen las mismas posibilidades de acceder a un gimnasio o lugares privados, ya sea para entrenar. Y aunque bueno, existen espacios públicos como los parques u otros centros donde pueden ir gratuitamente, por la situación actual de delincuencia e inseguridad, las personas obviamente no van a querer exponerse. Y bueno, hay quienes dicen, pero ¿por qué no hacen ejercicio en la casa? Y hay que tener en cuenta que para muchos definitivamente esa no es una alternativa, ya sea por falta de espacio, porque tienen a los niños ahí con ellos todo el tiempo, porque tienen mascotas, o simplemente porque venimos de una pandemia, de estar encerrados todo el tiempo y la gente simplemente ya no quiere estar encerrada haciendo ejercicio en su casa. Eso también te deprime, te agota mentalmente. Y aquí viene la otra parte. Como bien dices, vivimos en una sociedad donde pasamos la mayor parte del tiempo fuera de casa. Entonces, si no existe la oportunidad, ya sea de ir a un gimnasio, un parque o alguno de estos lugares abiertos, ya sea por el peligro o por cualquier otra razón, de los 300 minutos semanales que la OMS recomienda que debemos hacer ejercicio, podemos dividirlos en pequeñas tomas. Es decir, por ejemplo, caminar a comprar el pan, pasear al perro, levantarse y estirarse por ratitos durante la jornada laboral, porque muchas personas tienen actividades de estar en el escritorio todo el día. Y bueno, a esto se le puede adicionar un tiempo de ejercicio como tal. Pero está comprobado que levantarse durante el día, moverse durante el día, se activa más el metabolismo que estando, por ejemplo, 23 horas quieto y solo haciendo 1 hora de actividad física al día. Entonces, para las personas que nos están escuchando, que están en oficinas todo el tiempo, sí es recomendable que se levanten, que den una vuelta ahí mismo en la oficina. Estas les llaman pausas activas. Es muy bueno. Sí, sin embargo, yo sí he entrevistado a algunos médicos y te dicen que una cosa no reemplaza a la otra. Entonces, ahí es cuando nos ponemos a ver que ahí quedaría como muy subjetivo. Es como, bueno, si en mi oficina tienen un enfoque vinculado a las personas y dan espacios para que las personas tengan media hora de ejercicio, pues en buena hora para ti y qué chévere que tienes ese beneficio, pero yo creería que realmente esa no es la perspectiva de todo el mundo, sino yo creería que de unos pocos, desafortunadamente, por lo menos aquí en el Ecuador. Entonces, ¿no será que tal vez sería una solución que se crearan políticas públicas que incentiven la actividad física en entornos laborales, en entornos educativos y también para adultos mayores? Por supuesto, mira, menos del 50% de países cuenta con una política nacional de actividad física. Y de este porcentaje que lo hacen, menos del 40% funciona. Acá en Ecuador, al menos creo que en los entornos escolares sí se está trabajando muchísimo, pero lo que sin duda falta es focalizarnos en estos entornos laborales, cualquiera que sea, no solo de oficina, y por supuesto, como bien dices, en los adultos mayores. Sería lo ideal tener más espacios seguros, así sean 2 o 3 veces a la semana, donde los adultos mayores puedan reunirse a hacer actividad física, porque recordemos que las necesidades de ellos son distintas que las necesidades de los jóvenes y viceversa. Cada persona, de acuerdo a su rango de edad, necesita ciertas cosas. Entonces sería ideal que haya una política pública donde se creen más espacios seguros y estén obviamente expertos de actividad física guiando a las personas. Y en el caso de los trabajos creo que aún falta muchísimo para que totalmente se incorpore estas políticas de pausas activas, por así decirlo, y que se mantengan durante el tiempo. Pero igual a lo que me refería antes es que, bueno, es mejor como levantarse y hacer algo durante pequeñas tomas durante el día, a seguir, sabes, en esta rutina que tenemos de estar sentados siempre. Es mejor empezar por pequeños cambios. Así en tu entorno no tengas las facilidades, tú tratar de buscar una alternativa. Como bien digo, ya sea caminando,
en donde puedas o simplemente estirándote, eso es mejor que estar totalmente quieto. Claro, yo revisaba la introducción de tu tema del costo del sedentarismo y dice, además de las afectaciones en la salud, la falta de actividad física podría costar 27 millones de dólares anuales a los países si no se toman medidas urgentes. Y tú preguntas, ¿qué pasa en Ecuador? Entonces, en ese sentido, ¿cómo está el Ecuador y cómo están otros países con respecto a este enfoque? En otros países ya está más avanzado este tema de la actividad física, hay más políticas, más espacios y obviamente otros países no tienen el contexto de inseguridad que ahorita estamos viviendo en Ecuador, entonces son entornos diferentes donde las soluciones también llegan de manera diferente. En el caso de acá de Ecuador, desde marzo del año pasado, el país declaró al deporte como política de Estado. Y sin duda eso ha facilitado muchísimo el camino para construir nuevas políticas y proyectos. Por ejemplo, ahora el Ministerio del Deporte junto al Ministerio de Salud Pública crearon una norma donde establece que además de estos medicamentos regulares, en las prescripciones médicas también los doctores recomienden a los pacientes aumentar el número de horas de ejercicio que realizan. Y esto es súper importante. Para que tengas una idea, los últimos datos señalan que cerca del 18% de adultos, que estamos hablando de personas entre 18 a 69 años, no realiza la suficiente actividad física. Pero esta cifra se eleva y es mucho más preocupante en los jóvenes. Hablamos de que el 76% de chicos en Ecuador de 5 a 17 años no hacen el suficiente ejercicio y pasan más de 3 horas sin ningún tipo de movimiento. Y realmente es un poco irónico porque pensaríamos que los jóvenes son los más activos, pero en este caso las cifras nos muestran que no es así. Ellos son el grupo más afectado por el sedentarismo actualmente. Increíble ese dato. Ahora vamos hacia la tabla de ejercicio acorde a los rangos de edad. En tu reportaje tú proporcionas un cuadro con recomendaciones de la OMS, que lo muestro aquí porque tengo la revista en mis manos, y entonces intentemos compartir con nuestra audiencia esos datos para ver si a lo mejor este 2023, acorde a nuestra edad, empezamos pensando en combatir este sedentarismo. Sí, hay algo increíble con esta tabla y no sé si te sorprendió a ti, pero a mí me sorprendió bastante, que fue que el hacer ejercicio empieza desde los cero, desde que naces. En la tabla te dice, de 0 a 4 años de edad, los papitos deben tratar de que sus niños hagan de 30 a 180 minutos por día. Y esto, a ver, es decir que no deben los niños estar retenidos o sostenidos o cargados durante más de 1 hora, sino que deben haber como que estos bloques donde estén en movimiento. Por ejemplo, que pongan a los niños en el suelo gateando, con juegos, con juguetes o con alguna cosa para fomentar este movimiento, ¿no? Y para los que todavía son más pequeñitos, la OMS te habla que hay que ponerlo varias veces al día boca abajo mientras estén despiertos. En el caso de los chicos de 5 a 17 años, para ellos la recomendación es que realicen 60 minutos de actividad física al día, cualquiera que ellos quieran, es decir, ejercicios de intensa o de moderada o leve o suave intensidad. Y para los chicos de las personas de 18 a 64 años, la recomendación es de 75 a 300 minutos por semana. Y esto va a depender mucho si hacen actividad física, como te decía, moderada o intensa. Hablamos de moderada o intensa porque hay algunas personas que van a gimnasios, hacen pesas y otras que trabajan ejercicios con su propio peso. Entonces eso va a depender mucho de cuántos minutos tengan que hacer. Y para las personas de 65 años en adelante son mínimo 3 días a la semana y las actividades van a variar dependiendo obviamente de la edad. Por ejemplo, te habla que pueden hacer fortalecimiento muscular para prevenir estas caídas o lesiones. Pero bueno, si la gente que nos está escuchando quiere saber más de manera extensa sobre los ejercicios y qué es lo que puede hacer, les invito también a que entren a la página de la Organización Mundial de la Salud. Ahí está toda una guía específica y detallada de las recomendaciones por edad. Sí, justo la tengo aquí porque ustedes, bueno, tú hiciste
recuadro con un código QR que me lleva a la página precisamente de la Organización Mundial de la Salud. Aquí la estoy mostrando y muestran estos datos y cifras alrededor de la actividad física, donde explican que la actividad física reduce los síntomas de la depresión y la ansiedad, que mejora las habilidades de razonamiento, aprendizaje y juicio. Es decir, la actividad física no solo mejora nuestra salud física, sino también la salud mental y cognitiva. Dicen que 1 de cada 4 adultos no alcanza los niveles de actividad física recomendados, y luego empiezan a dar mucho más detalle de cada una de las etapas que tú nos venías explicando, ¿no? De niños de 1 a 2 años. Bueno, primero hablan de 0 a 1 año, luego de 1 a 2 años, y ahí me ponía a ver qué estoy cumpliendo y qué no estoy cumpliendo con mis hijos, que son chiquitos, tienen esa edad. De 3 a 4, de 5 a 17, y me llamó la atención que de 18 a 64 está en el mismo rango y hacen la explicación, o bueno, las indicaciones generalizadas, y de ahí de 65 años o más sobre las recomendaciones del tiempo a la semana o al día que hay que dedicarle al ejercicio. Pero como tú decías, básicamente esto es prevención, es decir, es pensando en uno, sino que muchas veces, y por eso te insistía tanto en el tema de las políticas públicas, muchas veces nosotros necesitamos también el apoyo del entorno para poder tomar soluciones propias, porque uno dice, listo, la salud física es mía, si yo hago ejercicio depende de mí o no, pero la realidad es que los ritmos de la vida de hoy, y muchos de los ecuatorianos o latinoamericanos, seguramente en otras partes del mundo también, no solo tienen un trabajo, sino que tienen 2 para poder sostenerse. Entonces, en un rango de 12 horas, ¿a qué hora le vas a dedicar tiempo al ejercicio? Cuando es algo tan importante para las naciones y económicamente tiene repercusiones también. Entonces, para no alargarme mucho más, ¿cuáles son tus reflexiones finales? Justo te iba a decir, y por más trillado que suene, creo que nunca es tarde para empezar, como lo dice muchísima gente. La gente y las personas vienen a un 2023 con muchísima esperanza, sobre todo queriendo que acabe de una vez todo eso malo que trajo la pandemia. Pero fíjate que precisamente la crisis sanitaria fue nuestro llamado de atención y nos enseñó a cuidar y a valorar la salud. Y bueno, quise hacer este reportaje como el primero del año porque toda la vida se nos dice que debemos hacer ejercicio, pero nunca nos explican, creo que a profundidad, el impacto que tendría en nuestra vida y bienestar si decidimos hacer esos pequeños cambios durante el día. Como tú bien dices, es muy difícil y depende del contexto de cada persona, pero como te digo, es mejor hacer pequeños cambios y tomas durante el día a que seguir en nuestro ritmo pausado al que casi la mayoría o muchísima gente está acostumbrada. Y bueno, los estudios lo respaldan. Si no se empieza ahora la gente al levantarse, como es el título del reportaje, muchísimas personas desarrollarán enfermedades en los próximos años. Entonces, bueno, mi mensaje final para el público es ese, que se animen a hacer estos pequeños cambios para pensar y prevenir problemas a futuro en la salud, tanto mental como física. Bueno, Nicole, muchísimas gracias por invitarnos a esta reflexión, como todas las que nos invitas cada 15 días a través de la revista. Y si quisieras de repente destacar algún otro tema de esta edición que está en circulación desde ayer, ¿qué destacarías? Sí, hay una sección que se llama Intercultural. No siempre está presente en la revista, va a estar una vez al mes o va a ir variando de acuerdo a los personajes que encuentren, pero ahora hay un reportaje súper interesante de Darwin Borja sobre el significado detrás de la comida para la cultura afroecuatoriana. También hay varias historias de personajes representativos para el Ecuador, fotógrafos, pintores, una bióloga. En la sección de salud con Pili Ortiz también tenemos el síndrome del impostor con nuestros logros laborales. En fin, es una revista que tiene temas muy variados para abrir este año. Sí, está muy buena. Estoy viendo que justamente la entrevista al fotógrafo que ustedes destacan, también la tuve yo hace 2 días en el programa, el fotógrafo documental por Sebastián Méliès. Pepe Hanse lo tuve junto al arquitecto Antonio Villa en cabina, y ustedes lo destacan, y me parece súper interesante el tema del síndrome del impostor, un síndrome que también pues afecta a muchas personas, pero sobre todo va muy enfocado al ámbito laboral y sucede mucho en las mujeres.
Entonces, muy, muy chévere, muy bueno. Si alguien quisiera escribirte, Nicole, ¿a dónde puede hacerlo? A nlandin@vistazo.com. nlandin@vistazo.com. Fue Nicole Landín, periodista de revista Vistazo, quien nos acompaña cada 15 días con un vistazo a la sostenibilidad. Gracias, Nicole.